La patria del criollo, capítulo quinto, sexta parte. La falsa defensa del indio y sus motivaciones de clase. Son variadas e incontables las expresiones adversas para los indios en la recordación, en las que se niegan o se ocultan sus valores, se les calumnia y se pone de manifiesto los prejuicios criollos. Resultan por eso sorprendentes aquellos pasajes en que, rompiendo de momento la tendencia general de la obra, aparecen expresiones de conmiseración y hasta de defensa del indio. Tomados aisladamente, tales momentos pueden ser motivo de confusión, y un ingenio maligno podría seleccionarlos en un florilegio para sostener que Fuentes era, muy en el fondo y a pesar de todo, un defensor de los indios. Sin embargo, basta una cierta familiarización con las modalidades de la crónica, o lo que es lo mismo, con la complejidad ideológica del cronista, para rechazar cualquier explicación simplista de aquellas y aquellos pasajes excepcionales. Un examen detenido de los mismos viene a revelar que, en efecto, el criollo tenía particulares motivos para pronunciarse en favor de los nativos en muy especiales ocasiones, pero que esos virajes no implican un abandono de su posición negadora básica. El problema de las epidemias, de las pestes de viruela y de sarampión que hacían estragos en los pueblos de indios es motivo de sentidas lamentaciones. El cronista se compadece de los nativos y acusa con dureza a las autoridades, a las cuales, según dice, no se les ha dado nada de que se destruyan y mueran sin curación ni regalo como unos perros. En otro lugar, indicando que los indios eran muy sensibles al contagio de la viruela y muy débiles para resistirla, lo cual se comprende habida cuenta de la pobreza en que vivían. Dice lo siguiente: pero en las pestes mueren miserable y copiosamente, sin excepción de edades, porque de ellos, como de los animales menos útiles, no hacen caso los superiores, que deben mirar por su conservación y aumento. La disminución numérica de los indios tenía que ser motivo de preocupación para quienes vivían a sus expensas, como era el caso de todos los hacendados y encomenderos. Esa preocupación relativa a los indios, en tanto que productores de riqueza, no impedía que se les siguiera despreciando en tanto que seres humanos. Los momentos de conmiseración para el indio relacionados con las epidemias vienen a ser, en realidad, momento de sobresalto del criollo al considerar la extinción de quienes, con su esfuerzo barato o gratuito, sostenían a la aristocracia colonial. Si hubiera estado en manos de los criollos evitar aquella mortandad, podemos estar seguros de que lo hubieran hecho. Al inventarse la vacuna y ser enviada a las colonias por gestión de la corona, los ayuntamientos prestaron una valiosa colaboración en el trabajo de difundir sus beneficios y enseñar a los propios indios a aplicarla. Pero eso no fue sino hasta los primeros años del siglo XIX. En la época de nuestro cronista no eran conocidas y por ende tampoco controladas las causas reales de las epidemias. Y no se podía hacer otra cosa que rezar. En ocasiones en que la peste fue demasiado violenta y prolongada, el ayuntamiento gestionó la organización de procesiones para que, en rogativa pública, se implorase del cielo el cese de aquel castigo. Era natural que los explotadores de indios no desearan su disminución, sino su multiplicación. Tomás Gage afirma que la costumbre de cazarlos siendo todavía niños, costumbre que él observó en el reino de Guatemala, obedecía al propósito de que se reprodujeran pronto y no disminuyera el número de tributarios.
No aprueba nuestro terrateniente que los indios sean llevados de la tierra fría a los obrajes de añil, las salinas y los aserraderos de la tierra cálida. Contraen las enfermedades del clima caluroso, dice, y mueren o regresan enfermos, y ese constante ir y venir ha sido la causa de que se arruinen muchos pueblos. Da los nombres de poblados extinguidos o casi desaparecidos, y pone especial énfasis en señalar que la elaboración del añil por sí sola y sin contar con las enfermedades de la costa es bastante para minar definitivamente la salud de los indios. Hace minuciosas descripciones de los procedimientos de producción del añil y de la sal, con el fin de demostrar que eran destructivos para los trabajadores. Al tocar tales asuntos, el cronista pone al descubierto ciertos aspectos poco conocidos de la explotación colonial y nos depara la sorpresa de verlo indignado ante tales excesos. Indefensos y sin voces, no se ven sus miserias, porque no se oyen sus palabras. He aquí, pues, nuevamente, el grito de alarma ante el exterminio de los nativos, con la diferencia de que el factor de su destrucción no es ahora la viruela, sino la permisión de indios a lugares distantes e insanos para realizar trabajos obligatorios. No quiere el criollo que los indios se acaben. Tampoco guarda silencio ante ciertos excesos que, en su opinión, sobrepasan el límite de aguante de los pobres y miserables indios. Considera que es despiadado, por ejemplo, cobrarles impuestos sobre el tráfico de la sal, producto del cual obtenían míseros beneficios, y en cuya elaboración revientan y trasudan lo mejor de su sangre. Don Antonio había visitado el ardiente infierno de las salinas de la costa, y sabía que eran indios del altiplano los que de allá traían la sal para venderla en el mercado de la ciudad de Guatemala. El impuesto se cobraba en las aduanas de entrada de la ciudad, garitas, y pertenecía a las cajas reales. Era pues una extorsión que no beneficiaba en ninguna forma a los criollos, que le exprimía a los indios el exiguo beneficio de un extenuante proceso de producción y transporte, y que finalmente ponía en peligro el aprovisionamiento de sal para la ciudad y para las haciendas del valle de Guatemala. No podía el criollo, hacendado del valle, regidor de la ciudad, enemigo del exterminio de los indios, y no menos enemigos de las cajas reales, permanecer impasible ante los hechos indicados. Resuena nuevamente allí su clamor en defensa de los indios. La más desconcertante y peregrina expresión de lástima por los nativos surge a propósito de dos pequeños poblados cercanos a la ciudad, San Juan Gascón y Santa Inés, los cuales, por carecer de tierras de comunidad, se veían obligados a comprar a otros pueblos el maíz de su consumo básico. Ese hecho, que resulta insignificante si se lo considera en medio de las innumerables y pasmosas injusticias de que da noticia la recordación, le arranca al cronista, sin embargo, sus más vibrantes clamores de justicia para los indios. A la verdad, fuera más de justicia y razón que la tuvieran la tierra, estos miserables, que no que la obtengan algunas comunidades, así por pobres como por la razón de estar en la tierra de su propia naturaleza. Mas, ¿quién bastará contra los poderosos del mundo, cuando vemos que en todos tiempos las voces del miserable no se atendieron? Véase al criollo, idealizador frenético de la conquista, insinuando que la tierra le corresponde a sus habitadores aborígenes, disimulador sistemático de las causas de la pobreza de los indios, viendo ahora en la pobreza un argumento, hombre poderoso hasta donde cabía serlo en aquella sociedad, clamando contra los poderosos del mundo,
El cronista, que no percibió el infortunio de los indios al referir el episodio de Motocintla, y tantos otros igualmente penosos, declarando aquí que no son escuchados y escuchadas las voces de los miserables. Pese a su tono declamatorio y verdaderamente excepcional, el pasaje de referencia solo puede confundir a quien quiera valorarlo aisladamente, situando en el contexto de realidades e ideas que venimos conociendo como raíz y esencia del croyismo. Es fácil encontrarle motivaciones de clase. Debe señalarse, en primer lugar, que los encomenderos siempre fueron defensores de la propiedad comunal de los indios, porque ella, para la base de producción, era de los tributos. Los hacendados, por su parte, estaban igualmente interesados en que los pueblos tuvieran sus tierras, porque bajo el sistema de repartimiento en el cual no recibían los indios una paga suficiente, era indispensable que obtuvieran de otras fuentes lo necesario para subsistir. De lo contrario, morirían de hambre. La existencia de las tierras de indios era una condición indispensable para que los pueblos pudieran enviar trabajadores casi gratuitos a las haciendas y labores. Y es de notarse, en abono de lo que venimos señalando, que los dos pueblos citados en el párrafo que comentamos estaban eximidos de dar indios de repartimiento, según lo anota de pasada el cronista. Está bastante claro, pues, que la causa de que don Antonio defendiera el derecho de los pueblos a tener sus tierras se estriba, fundamentalmente, en el hecho de haber sido él un encomendero y un hacendado. Pero si quisiéramos todavía una explicación adicional para el tono airado de sus últimas palabras relativas a los poderosos del mundo, convendrá indicar que son precisamente esos poderosos, y no el problema de los indios sin tierras, los que motiva el tono del curioso párrafo. La patria podía otorgarla solamente el rey, por medio del presidente de la audiencia en su calidad de juez privativo de tierras. Estas autoridades españolas, que se arrogaban de manera excluyente el derecho de conceder la tierra que tenían en sus manos, el dar y quitar la fuente de riqueza número uno, son los poderosos que mortifican al criollo y lo llevan a acordarse de los miserables, a quienes no se atendió en tiempo alguno. El cronista aparenta llorar las miserias del indio, pero en realidad su profunda rabieta de criollo resentido la que gime en esas palabras. Y no es extraño, como regla general puede decirse que allí donde el criollo aparece defendiendo al indio, es fácil descubrir los intereses criollos realmente defendidos. Y allí donde la defensa adopta un tono declamatorio e indignado, debe sospecharse que en su pensamiento están las autoridades imperiales y que es a ellas a quienes acusa veladamente por debajo de sus palabras justicieras. En el caso de las viruelas, son los superiores los que dejan morir a los indios como perros. En el caso de la sal, son las cajas reales las que se comen al indio. En el caso de las tierras comunales, son los poderosos del mundo los que no las distribuyen con equidad. En los tres ejemplos y en algunos más que podrían citarse, hay en el fondo un interés criollista amenazado. Estas observaciones no tienen únicamente el propósito de mostrar las limitaciones de clase del cronista que nos sirve de fuente principal. Es de la mayor importancia comprender que el criollismo, por definición y de manera general, es incapaz de plantear una efectiva defensa del indio sin traicionarse. El criollismo es la ideología de los criollos, y estos son el grupo social de latifundistas explotadores de indios siervos. Siendo así, la defensa del criollista no puede ir más allá de procurar que los indios no se acaben y que sigan siendo indios.
Eventualmente denuncia los excesos de otros grupos que también exprimen a los nativos. Pero esa denuncia, que se presenta con pretensiones de defensa, no defiende otra cosa que la exclusividad de la explotación criolla de los indígenas. Solo cuando se ha superado el nivel feudal del criollismo, desde posiciones revolucionarias burgueses, tal el caso mexicano u otras más avanzadas, se plantea la perspectiva de la desindigenización como una consecuencia natural y espontánea del desarrollo de las masas indígenas. El hecho de que en Guatemala se siga hablando de mejoramiento del indio, en el supuesto de que debe seguir siendo indio, es prueba de que en la problemática indigenista prevalecen todavía los enfoques del criollismo. Introducimos esta nota para que se vea que el problema de la falsa defensa del indio, tan claramente ejemplificada en la crónica criolla, tiene amplísimas proyecciones históricas. Sería erróneo suponer que el no desear la destrucción de los nativos equivalía en el criollo a desear su prosperidad. Así como se alarma ante ciertos excesos de la explotación que no beneficiaban a su grupo social, lo hayamos afligido también frente a ciertos hechos que en algún modo favorecían a los indios, alejándolos de su condición de siervos. Les disgusta, por ejemplo, que los indígenas del valle de Jilotepeque construyan trapichuelos, modestas instalaciones en que elaboraban la caña en escala reducida, azúcar, rapadura, mieles y otros productos. Dice el cronista que, siendo muy numerosos estos trapichuelos y cortísimos sus gastos de producción, han bajado precios y con ello le han creado problemas a los grandes ingenios azucareros. Sin embargo, explica, no es eso lo más grave. Nuestro hombre tiene preocupaciones espirituales en relación con los indígenas. Lo más grave es el daño que de los trapichuelos le viene a las almas de estos pobres indios. Porque con las mieles fabrican chicha y aguardiente, se embriagan, enferman, se hieren unos a otros, caen en excesos libidinosos, cohabitan incestuosamente con sus hijas, sus madres, hermanas, cuñadas, nueras y niñas de corta edad, y Dios es ofendido y el rey pierde vasallos que se le mueren. El fuego de Sodoma y Gomorra parece venirles a las mientes al considerar la propagación de los trapichuelos, acerca de los cuales resulta difícil comprender cómo, siendo pequeñas fábricas rústicas que producían azúcar suficiente para bajar el precio de dicho producto, podían además producir bebidas en cantidad bastante para crear semejante cuadro de descomposición social. Lo que está claro, en definitiva, es que a don Antonio le disgustaba que los indios tuvieran sus propias fábricas de azúcar y que, como propietario de un ingenio, veía con malos ojos que los siervos se le convirtieran en competidores. En otro lugar expresa su inquietud porque los indios del Valle de Guatemala en conjunto estaban produciendo demasiado trigo y aunque por ese motivo había bajado el precio de tan importante producto y los propios indios productores obtenían alguna ganancia, datos ambos ofrecidos por el cronista en el mismo lugar, a él le parece, sin embargo, que el fenómeno tiene más inconvenientes que ventajas. Están arruinando a los propietarios de labores. Ha subido el precio de otros productos, cuyo cultivo, según dice, ha sido proporcionalmente descuidado y, en fin, puesto los indios a producir trigo en cantidades que rebasan cierto límite, se salen de la línea que les corresponde. Abandonando los tratos de su naturaleza y estirpe, dice con vaguedad y un tanto ofuscado, la circunstancia
de que aquel eventual aumento de la producción triguera de los indios fuera para ellos motivo de prosperidad, no le toca las fibras al disgustado narrador. Lo más probable es que no hubiese mencionado siquiera el asunto, si no hubiera estado de por medio su preocupación de terrateniente, dueño de labores. Se muestra enfadado. Permítasenos un ejemplo más frente al aumento de los telares entre los indios, los cuales, rebasando la función autoconsuntiva y doméstica de tejer para vestir, comenzaban a producir para vender. Sabemos que esta producción artesanal tuvo un creciente desarrollo durante la colonia y que entró en competencia con los talleres de las ciudades en manos de mestizos, donde don Antonio de Fuentes presenció el referido auge de los telares indígenas, y si bien a él no le causaban perjuicio directo y personal, como ocurría con el azúcar y el trigo, lo cierto es que a los criollos les era enojosa cualquier manifestación de liberación económica de los indios. Busca el cronista, como en todos los pasajes semejantes a este, una justificación de su enojo. Dice que por los telares abandonan los indios sus siembras, y hasta finge preocuparse por los mercaderes de telas no indios. Pero finalmente, en el embarazo de no poder declarar su auténtico sentir de criollo, los indios al campo todos, desbarra en una serie de expresiones de tímida y enfurruñada desaprobación para las autoridades españolas, porque el descuido y permisión del gobierno ha dado lugar a todo lo que es libertad nociva y tanta mano y amparo a los indios, que será milagro si el fomento que se les ha aplicado no nos sale a los ojos, y ojalá que mi discurso se engañe. Dicho en otras palabras, nos vamos a arrepentir de estarle dando tanta libertad a los indios. El criollo le reprocha a las autoridades, por una parte, no evitar la destrucción de los indios, pero por otra, también no evitar que algunos de ellos alcancen cierta libertad económica. No es difícil encontrar la explicación de todos estos virajes, dobleces y contradicciones si se tiene presente que el trabajo servil de los indios era la base de sustentación material de los criollos y que, por lo tanto, el más poderoso condicionamiento de la actitud mental de estos en relación con aquellos tenía que ser indefectiblemente el propósito de conservar y ampliar el control sobre dicho trabajo. Los retorcimientos y vaivenes del pensamiento del criollo acerca del indio vienen determinados por la consideración, no exenta de pasión e inquietud, de diversos factores que ponían en peligro la buena marcha de unas relaciones de carácter feudal entre terratenientes y nativos. La defensa criollista del indio verbigracia es una expresión paradójica de la defensa del patrimonio de la clase.